El amanecer llegó despacio, sin prisa, derramando su luz sobre las paredes de una casa cansada. La anciana abrió los ojos y sintió el mismo vacío de todos los días. El cuerpo le dolía, pero lo que más pesaba era algo que no tenía nombre. Miró sus manos arrugadas, sus venas marcadas, y pensó que ya no servían para nada. «¿Qué valor tiene una vida como la mía?», murmuró con tristeza. Se levantó despacio, arrastrando los pies hacia la ventana. Afuera, el pueblo despertaba con el ruido de los carros, los gritos de los niños, los olores del pan recién hecho. Todo seguía igual, excepto ella. Sentía que el mundo había seguido adelante sin esperarla. «Ya no tengo lugar», pensó, apoyando la frente en el vidrio frío. Fue hasta el espejo que colgaba junto a su cama. Lo miró sin querer hacerlo. El reflejo que devolvió era duro. Una mujer de cabello blanco, mirada apagada y hombros caídos. «¿Cuándo me volví esta sombra?», se preguntó. No recordaba cuándo había dejado de sonreír, tal vez cuando murieron los suyos, tal vez cuando la vida se volvió rutina sin voz. El silencio del cuarto la envolvió, y por un momento pensó que si desaparecía, nadie lo notaría. «Ni siquiera mis hijos vendrían a buscarme», suspiró. El pensamiento le dolió como espina en el pecho. Cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera. En medio de ese desánimo, una brisa leve entró por la ventana. No era viento, era caricia. Le erizó la piel, le humedeció los ojos. «¿Eres tú, señor?», preguntó sin esperar respuesta. Pero el corazón, por un instante, dejó de sentirse tan solo. Y aunque no lo sabía aún, esa brisa era el primer gesto de un amor que no la había olvidado. Esa tarde, mientras tejía lentamente junto al fuego, comenzaron a volver las voces del pasado. No eran recuerdos amables, sino palabras que aún dolían. «No sirves para nada. Eres una carga. Deja que otros hagan las cosas». Eran frases dichas hace años, tal vez sin maldad, pero que se habían quedado grabadas en lo más hondo de su alma. Cada palabra era como una piedra en el corazón. Las había escuchado de su esposo, de sus hijos, de los vecinos, y hasta de sí misma. Con el tiempo, esas voces se habían vuelto su verdad. Había comenzado a creer que su vida ya no tenía peso, que su tiempo había terminado. Mientras recordaba, dejó caer la lana sobre su regazo. «Tal vez tengan razón», pensó, y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. Le dolía saberse invisible. Le dolía pensar que había vivido tantos años solo para llegar a ese punto, sentirse olvidada incluso por Dios. Miró el crucifijo frente a ella. «Tú sabes lo que es escuchar insultos», susurró. «Tú también fuiste despreciado». En ese momento, algo cambió en el aire. El fuego del fogón crepitó más fuerte y el reflejo de la cruz brilló sobre la pared. Las voces del pasado callaron por un instante. En su lugar, un silencio dulce la cubrió, un silencio que no juzgaba ni hería. Era como si una presencia invisible hubiera puesto su mano sobre su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la estaba escuchando. Al amanecer, volvió a mirarse en el espejo, pero esta vez no con enojo ni tristeza. Quería descubrir si aún había algo de belleza en ella. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, sí, pero también de unos ojos que seguían vivos, aunque apagados. «Aún hay luz», pensó, y esa frase le sonó extraña, como si no hubiera nacido de su mente, sino de otra voz más alta. Se acercó al espejo, buscando aquella chispa. «¿Por qué me cuesta tanto amarme, Señor?», preguntó. «¿Por qué me siento tan poca cosa?». No hubo respuesta audible, pero algo en su pecho comenzó a latir distinto, como si su corazón se hubiera despertado después de mucho tiempo dormido. Recordó cuando era joven y cantaba en la iglesia, cuando sus hijos pequeños corrían por la casa, cuando su risa llenaba el aire. Por un momento vio reflejada a esa mujer de antes, fuerte, dulce, luminosa. «Ella soy yo», pensó con sorpresa,
y el alma se estremeció, reconociendo su propio valor perdido. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no dolían. Eran tibias, suaves como lluvia que limpia. «Perdóname, Jesús», murmuró. «Perdóname por creer que no valgo nada». El espejo pareció brillar con la luz de la vela que ardía en el altar. Y en ese reflejo simple, sin milagros visibles, comprendió que Dios seguía allí, reflejándose en sus ojos cansados. Los días siguientes fueron iguales, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía la desesperación de antes, aunque la tristeza seguía rondando. Se movía por la casa como siempre, limpiando, preparando café, mirando el cielo. Pero el silencio ya no era enemigo. Era un espacio donde empezaba a escuchar. Aún así, había horas difíciles. La tarde era la peor, cuando el sol se escondía y la sombra de la soledad se alargaba por las paredes. En esos momentos el pensamiento volvía, ¿para qué seguir? Y el alma se le nublaba de nuevo. «No sirvo para nada, Señor», repetía, sentándose frente al altar. Una tarde, mientras el sol se apagaba, se arrodilló y habló sin fuerza. «Si de algo sirvo todavía, muéstramelo, y si no, dame paz». Su voz era temblorosa, casi invisible. Luego se quedó en silencio. Esperó un minuto, luego otro. Nada. Solo el crepitar del fuego y el tic-tac del reloj. Pero cuando se levantó, vio algo que no había notado antes. En el suelo, junto a la puerta, había una pequeña flor amarilla que había crecido entre las grietas. Sonrió. «Qué raro», pensó. «Aquí nunca nacen flores». No lo sabía, pero esa flor era la respuesta. La vida siempre encuentra un modo de brotar, incluso en la tierra más cansada. Esa mañana, al despertar, la anciana se miró las manos. Las abrió despacio, observando las líneas profundas que el tiempo había dibujado en su piel. «Ya no sirven para mucho», pensó. «No puedo trabajar, no puedo ayudar, no puedo abrazar». Las cerró con tristeza, como si apretara entre los dedos el eco de lo que fue. Recordó cuando esas mismas manos tejían ropa para sus hijos, cuando cocinaban para su familia, cuando limpiaban la iglesia del pueblo. Eran manos que habían servido, amado, cuidado. Ahora solo sostenían soledad. «¿De qué sirven unas manos vacías?», preguntó en voz baja. Fue hasta el altar y las levantó, torpes, cansadas. «Jesús, si todavía puedes usarlas, hazlo. Ya no son mías, son tuyas». La oración fue breve, pero sincera. Sintió una paz inmediata, una quietud dulce. Era como si alguien las hubiera tomado en ese instante. Miró de nuevo sus manos. Las arrugas seguían, sí, pero ahora brillaban con la luz de la vela. «Parece que sonríen», dijo riendo entre lágrimas. Acarició el crucifijo y una calidez la envolvió. Por un momento se sintió útil otra vez. No porque hiciera algo grande, sino porque había entregado lo que tenía. Las manos vacías se habían vuelto ofrenda, y cuando las dejó descansar sobre el regazo, el corazón también descansó. Esa noche quiso rezar, pero las palabras no salían. Se arrodilló frente al altar y solo suspiró. «Tú sabes lo que siento, Señor, aunque no pueda decirlo». La vela ardía en silencio, lanzando sombras suaves sobre la pared. «Estoy cansada», murmuró. «No tengo nada que darte, ni fe, ni ánimo, solo esto que soy». Permaneció de rodillas, con las manos cruzadas, mientras las lágrimas comenzaban a rodar sin permiso. No era llanto de desesperación, sino de entrega. El alma, agotada, se rendía sin resistencia. «Haz tú lo que yo no puedo», susurró. «Haz tú lo que está roto». El silencio la envolvió. Pasaron minutos, tal vez horas, sin que nada sucediera. Pero cuando abrió los ojos, notó algo diferente. El aire parecía más tibio y el corazón latía despacio, en calma. No había escuchado ninguna voz, pero sabía que Jesús estaba allí, escuchando sin interrumpir. «Gracias por quedarte», dijo por fin, levantándose con esfuerzo. Y cuando se volvió, vio que la llama de la vela se había alargado, iluminando toda la habitación. «Estás aquí», sonrió. No hubo milagro visible, solo una certeza.
El silencio también puede ser respuesta. Al día siguiente, el cuerpo le pesaba más que nunca. Caminó hasta la ventana y se dejó caer en la silla de madera. «Estoy cansada, Señor», dijo mirando el cielo, no solo del cuerpo sino del alma. Cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre las manos. Por un instante pensó que si se dormía no quería despertar. El corazón latía despacio, pero con una tristeza profunda, de esas que no se explican. «¿Por qué me dejaste llegar hasta aquí?», preguntó, sin enojo, con dulzura. No pedía milagros, solo sentido. La fe seguía allí, aunque cubierta por el polvo del cansancio. El viento sopló, moviendo las cortinas. En ese susurro creyó oír algo. No eran palabras, era ternura. Una presencia suave se deslizó en la habitación, tan silenciosa que apenas la sintió, y sin embargo, su corazón respondió. Se aceleró, como si reconociera a alguien querido. «Estás aquí, ¿verdad?», murmuró. No abrió los ojos, no quería romper el momento. Sintió calor sobre el pecho, una caricia que lo abarcaba todo. Por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no dolía, sino que reposaba. Cuando despertó, la vela seguía encendida y el aire olía a flores. «Gracias, Jesús», dijo, «por quedarte incluso cuando no te llamo». Llegó una noche en que la tristeza volvió con más fuerza. El cuerpo temblaba, la mente se nublaba y el alma se sentía perdida. «No puedo más», dijo con voz quebrada. «Ya viví suficiente. Nadie me necesita». Se arrodilló con dificultad frente al altar y lloró como no lo hacía desde hacía años. El llanto fue largo, profundo, liberador. «Perdóname si te fallo, Señor. Perdóname por rendirme». La vela titiló, como si respondiera. Ella la miró a través de las lágrimas y sonrió débilmente. «Aún así, no me dejes sola esta noche». El silencio llenó la casa, pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio que escuchaba, que abrazaba. La anciana se quedó dormida en el suelo, envuelta en su rebozo, con el rosario entre los dedos. Afuera el viento soplaba, pero dentro reinaba una paz que no venía del mundo. En mitad del sueño vio una luz. Era blanca, pura, y se acercaba despacio. Una silueta extendió la mano hacia ella. No podía ver su rostro, pero lo reconoció. «Jesús», susurró, y él la tocó. No despertó asustada. Despertó viva. Lloró, pero esta vez de consuelo. La noche más larga había terminado. Esa madrugada, el canto de un gallo la despertó antes del amanecer. Todo estaba en calma, la casa, el viento, el mundo. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso del cuerpo. Respiró hondo. El aire era fresco, limpio, distinto. «Qué raro», pensó. «No duele nada». Entonces lo oyó. No fue una voz fuerte, ni venida de fuera. Fue un susurro, leve, amoroso, que nacía dentro de su corazón. María. Era su nombre, pronunciado con ternura, como nadie lo hacía desde hacía años. Se quedó inmóvil, el alma temblando. «¿Quién me llama?», preguntó en voz baja, aunque ya lo sabía. El susurro volvió, más suave aún. «Estoy aquí». La anciana se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas comenzaron a correr sin tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento. Esa voz no era del mundo. Esa voz había estado con ella desde siempre. «Jesús», dijo temblando, «¿de verdad estás aquí?». Y el silencio que siguió fue tan pleno, tan vivo, que no necesitó respuesta. El corazón se le llenó de calor, de luz, de paz. Cada rincón de su alma se encendió. Se levantó despacio y fue hasta el altar. La vela estaba encendida, aunque no recordaba haberla prendido. «Gracias por recordarme mi nombre», dijo con voz temblorosa. En esa madrugada, María volvió a sentirse viva, porque quien la había creado acababa de recordarle quién era. El día amaneció con una claridad distinta. María preparó café y se sentó junto a la ventana. Todo le parecía nuevo. El sonido de los pájaros, la brisa que movía las hojas, incluso el silencio. No estaba sola, lo sentía. No podía verlo, pero sabía que Jesús estaba allí,
caminando entre las sombras de su casa, llenándolo todo con su calma. Mientras bebía, miró al altar y notó algo extraño. La cruz de madera, gastada por los años, tenía un brillo leve, como si la luz del sol se reflejara en ella. «Estás aquí», susurró, con una sonrisa. «Te siento», y esa certeza fue suficiente. No hubo milagros ruidosos, ni voces celestiales, ni relámpagos. Solo paz. Una paz tan profunda que las lágrimas que caían parecían gotas de gratitud. «Tanto tiempo pensando que no valía nada», dijo. «Y tú viniste por mí». Durante horas se quedó allí en silencio, sintiendo el aire moverse como caricia. En su interior, la fe, adormecida, comenzaba a despertarse como una semilla al calor del sol. «No soy invisible para ti», murmuró. «Nunca lo fui». Esa mañana, por primera vez en décadas, su alma respiró sin tristeza. El consuelo había llegado, no en palabras, sino en presencia. Aquella tarde, mientras doblaba la ropa limpia, sintió de pronto que una fuerza dulce la envolvía. No era viento, no era sueño, era algo más profundo, como si unas manos invisibles la tocaran con ternura. Se detuvo, cerró los ojos y el corazón le dio un vuelco. «Eres tú», murmuró. La sensación fue tan clara que casi podía sentir el peso de una mano sobre su hombro. Pero no había miedo, había consuelo. Era un toque que no curaba el cuerpo, sino el alma. En ese contacto sin forma, todo lo roto comenzó a sanar. Las culpas se disolvieron, los recuerdos duros se suavizaron, y un amor indescriptible la cubrió por completo. Las lágrimas brotaron sin esfuerzo. No lloraba por tristeza, sino porque la presencia de Jesús era demasiado grande para caber en su pecho. «Gracias por tocarme sin que lo merezca», dijo entre sollozos, y el alma respondió con un silencio pleno, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Después de un rato, abrió los ojos. Todo parecía igual, pero nada lo era. La habitación tenía una luz diferente, casi dorada. Sus manos temblaban aún, no de debilidad, sino de vida. Jesús la había tocado, y en ese gesto invisible, María volvió a levantarse desde dentro. Los días siguientes, María recordaba aquel toque con gratitud. Lo sentía todavía, como una huella cálida en el alma. Caminaba más despacio, pero con el corazón ligero. Cada vez que miraba el altar, el pecho se le llenaba de ternura. «No me abandonaste, Señor», decía. «Solo esperabas que te dejara entrar». Una tarde, mientras el cielo se pintaba de naranja, los recuerdos de su juventud regresaron como un río suave. Recordó sus canciones, su risa, los abrazos de sus hijos, las fiestas del pueblo. Pero ahora, esos recuerdos no dolían. Eran regalos, no heridas. «Todo valió la pena», susurró, «hasta el dolor». De repente entendió algo profundo. Nunca había dejado de ser amada. Desde el principio, Jesús había estado guiando su vida incluso cuando ella no lo veía. Cada pérdida, cada silencio, cada lágrima había sido un paso hacia este momento de paz. El alma guardaba memoria de todo, no del sufrimiento, sino del amor que la sostenía en secreto. Y esa memoria era, ahora, su tesoro. María cerró los ojos y oró sin palabras. Dentro de ella, el eco de una voz suave le respondió: «Siempre fuiste mía». Y esa frase bastó para sanar los años de olvido. Aquella noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, María se sentó frente al altar con la vela encendida. La miró en silencio, viendo cómo la llama temblaba, y en ese temblor vio reflejada su propia vida. Cuánto había resistido, cuántas veces creyó que todo había terminado, y sin embargo seguía allí, respirando, amando. «Gracias, Señor», dijo en voz baja, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero esas lágrimas no eran como las de antes. No quemaban, no dolían. Eran suaves, dulces, como si nacieran del corazón agradecido. Lloraba porque ahora entendía. Cada caída, cada noche larga, cada silencio, habían sido parte de un mismo abrazo.
Jesús no la había dejado un solo día, solo esperaba el momento de levantarla con su amor. Mientras lloraba, algo en el aire cambió. Un aroma a flores llenó la habitación y la luz de la vela se volvió más clara. «Estás aquí, ¿verdad?», murmuró, y aunque no lo veía, lo sintió. La presencia de Jesús no era ya visita, era hogar. El alma, antes cansada, se volvió ligera, libre. Las lágrimas siguieron cayendo, pero eran como lluvia que hace florecer la tierra. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo, sonriendo. Y en ese instante, comprendió que hasta el llanto puede ser una forma de alabanza. A la mañana siguiente, María se despertó con una energía que no recordaba haber sentido en años. El cuerpo dolía, sí, pero el alma cantaba. Se levantó, abrió las ventanas y dejó entrar la luz. «Qué hermoso amanecer», dijo, y su voz sonó fuerte, viva. Mientras preparaba el café, una melodía vino a su mente. Era una canción antigua, una que cantaba cuando era joven. Sin pensarlo, comenzó a tararearla. Su voz era temblorosa, pero cada nota traía consigo alegría. «Tú me levantaste, Señor», dijo entre risas, «y ahora quiero cantar otra vez». El corazón latía distinto. No era el mismo corazón que se sentía inútil y cansado. Ahora latía con propósito, con gratitud. Cada movimiento, cada respiración era oración. «Estoy viva», pensó, no solo en cuerpo sino en alma. Se sentó frente a la mesa y miró el pan del día anterior. Sonrió y lo partió en dos, dejando una mitad junto al altar. «Para ti», dijo con ternura. El gesto era pequeño, pero el amor detrás era inmenso. Esa mañana el cielo parecía más azul, el aire más puro. El corazón había despertado, y con él la esperanza. Los días comenzaron a pasar con una paz que no se podía explicar. María se despertaba antes del sol para mirar el cielo tornarse dorado. Cada amanecer era distinto, como si el mundo entero le sonriera. «Gracias por otro día», decía siempre, y al decirlo, la casa se llenaba de luz. Ya no pensaba en lo que no tenía, ni en lo que había perdido. Cada cosa, por sencilla que fuera, le parecía un regalo. El canto de los pájaros, el aroma del café, el silencio del mediodía. Todo tenía un brillo nuevo. «El mundo sigue igual», pensaba, pero mis ojos cambiaron. Una mañana, al salir al patio, vio que las flores habían vuelto a nacer, pequeñas, pero llenas de color. Las tocó con delicadeza y sintió que algo florecía también dentro de ella. «Así se siente tu amor», susurró. «Llega sin ruido y lo cambia todo». El alma, antes dormida, ahora respiraba esperanza. La tristeza se había ido tan suavemente que ni siquiera notó el momento en que se marchó. Solo quedó la certeza. Jesús la había levantado no solo del suelo, sino de la oscuridad. Y desde ese amanecer, cada día era comienzo. Un día, mientras limpiaba la casa, volvió a encontrarse con el espejo. Lo había cubierto hacía meses, incapaz de mirarse sin sentir pena. Dudó un momento, luego retiró la tela con cuidado. La imagen que vio la hizo sonreír. No porque hubiera cambiado su rostro, sino porque reconoció en sus ojos algo que había estado perdido: luz. «Ahí estás», dijo tocando el vidrio. «Pensé que te había perdido». Su reflejo la miraba con ternura, como una amiga vieja que regresa después de mucho tiempo. Las arrugas seguían allí, las canas también, pero ya no eran signo de debilidad, sino de historia. «Jesús, gracias por devolverme la mirada», susurró. Recordó cuando no se sentía digna ni siquiera de hablarle. Ahora, al verse, no veía miseria, veía milagro, veía una vida sostenida por amor divino. Se peinó el cabello con calma, se acomodó el rebozo y sonrió. «Estoy viva, Señor, y eso basta». Por primera vez en años, el espejo reflejaba no solo su rostro, sino su presencia. El alma, restaurada, se veía hermosa, y en los ojos de aquella anciana, Jesús brillaba también. Los días siguieron su curso, pero María ya no era la misma. Cada mañana se levantaba con un propósito, aunque nadie más lo notara. «Tengo valor»,
decía mientras preparaba su desayuno, porque tú me ves. Esas palabras se convirtieron en su oración diaria. Había aprendido que el valor no se mide por lo que uno hace, sino por el amor que lo sostiene. Una tarde, al pasar frente al espejo, se detuvo. Se miró con calma, con ternura, y dijo, «No soy poca cosa, soy obra de Dios». Sonrió, sorprendida de oírse así. Aquella mujer que antes se despreciaba ahora hablaba con gratitud. En su voz había verdad. Cuando salía al jardín, los vecinos la saludaban. Algunos decían, «Qué bonita se ve, doña María». Ella respondía con humildad, pero por dentro sonreía. Sabía que no era solo su rostro el que brillaba, era su alma, levantada por el amor de Jesús. Ya no se comparaba, ya no lamentaba. Cada arruga era testimonio, cada cicatriz, una historia de fe. Si el Señor me mantiene viva, es por algo, pensaba, y en ese pensamiento descansaba. Había encontrado su valor, no en los ojos del mundo, sino en la mirada eterna que nunca se apartó de ella. Una mañana, mientras caminaba por el camino polvoriento del pueblo, vio a una mujer joven llorando frente a una tienda cerrada. María se acercó despacio y le preguntó qué le pasaba. «No tengo con qué alimentar a mis hijos», dijo la mujer entre lágrimas. María miró su bolsa. Llevaba solo un pan y unas monedas. Sin pensarlo se los ofreció. «Es poco, hija, pero es tuyo». La joven intentó rechazarlo, pero María insistió. «No temas. Jesús siempre devuelve multiplicado lo que se da con amor». La mujer la abrazó con fuerza, agradecida. María sintió como una paz profunda le llenaba el alma. Era la misma paz que había sentido aquella noche cuando él la tocó. Al regresar a casa, encontró sobre su mesa otro pan, fresco, tibio, igual al que había dado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Así trabajas tú», murmuró, y comprendió que el amor de Jesús se mueve en los gestos pequeños, en las manos que comparten, en las almas que ya no viven para sí mismas. Desde ese día empezó a cuidar a otros, visitaba enfermos, consolaba viudas, ofrecía café a los que pasaban. «No tengo mucho, pero tengo amor», decía, y en cada gesto suyo Jesús volvía a levantarse en el corazón de alguien más. Con el tiempo, todos en el pueblo comenzaron a notar la diferencia. «Doña María ya no es la misma», decían. «Hay algo en su mirada, algo que da paz». Los niños la buscaban para escuchar sus historias, las mujeres le pedían consejo, y los hombres la saludaban con respeto. Nadie sabía explicar qué había cambiado, pero todos sentían algo cuando estaban cerca de ella. María, sin saberlo, se había convertido en consuelo para muchos. Su casa, antes silenciosa, ahora era refugio de corazones cansados. «Siéntate, hijo», decía con dulzura. «Dios siempre escucha». Y su voz tenía una calma que hacía llorar sin miedo. Por las noches, cuando se quedaba sola, encendía su vela y miraba al cielo. «Gracias, Señor», decía. «Me levantaste para levantar a otros». Y esa frase se convirtió en su forma de vivir. No predicaba con palabras, sino con presencia. Una tarde un niño del pueblo le dijo, «Abuela, cuando sonríe, parece que Jesús vive en su cara». Ella rió y le acarició el cabello. «Tal vez porque vive en mi corazón, hijo». Pues desde entonces su sonrisa se volvió su forma más bella de orar. Una madrugada el cielo amaneció más claro que nunca. María despertó antes del sol, como solía hacer. Encendió su vela, preparó café y se sentó junto al altar. «Gracias, Jesús, por todo», dijo. «Si hoy vienes por mí, mi alma está lista». Su voz no temblaba, estaba llena de serenidad. Mientras el sol comenzaba a salir, la habitación se llenó de una luz suave, dorada, conocida. El aire olía a flores, y un silencio santo lo envolvía todo. Cerró los ojos y sintió la misma mano invisible de aquella noche, la que una vez la levantó del suelo. «Tú», murmuró, «viniste otra vez». El tiempo se detuvo, no hubo dolor, solo descanso. Su respiración se volvió ligera, su rostro se iluminó. En la mesa,
La vela seguía encendida, su llama firme, inquebrantable. Cuando los vecinos llegaron más tarde, la encontraron en su silla, con el rosario entre las manos y una sonrisa serena. El aire estaba lleno de paz. Nadie lloró. Todos supieron que no se había ido, solo había vuelto a los brazos del que la levantó. Jesús la había llamado por su nombre una vez más, y el alma que un día se sintió sin valor, ahora brillaba en la eternidad.